Y bueno amigos, lo que vamos a repasar el día de hoy es sencillamente histórico. Creo que lo vas a disfrutar muchísimo si eres de estas personas que te gustan los videos de reacciones de otra gente cuando revientan a su equipo. En teoría, cuando revientan también al Fútbol Club Barcelona, ¿no? Porque es brutal. O sea, yo creo que una de las cosas que más me genera placer, la verdad, tengo que ser honesto, que más me genera placer en esta vida es ver perder a los Negreira Boys. Después de ver al Madrid ganar Champions, yo creo que de lo que más me genera placer es verlos derrotados. Es una cosa que sencillamente no tengo manera de explicarlo, ¿no? Y bueno, hoy vamos, perdón. Y bueno, hoy vamos a repasar varias cosas porque es que esta gente todavía está con la cuestión esta de la eliminación de Champions. Para mí es justa y merecida, además se celebra aquí, pero llamativo es el caso de algunos porque están demasiado subiditos y que no pueden celebrar. Pues sí, vamos a celebrar y además nos vamos a reír como nunca y como siempre. Pero por cierto, antes de eso, mañana se juega un clásico sumamente importante que el Madrid gane y les va a poner un tembleque importante en el cuerpo. Creo que hay una posibilidad de que el Madrid gane mañana, pero ellos están subidos, realmente están subidos, están asegurando que mañana va a ganar el Barça y bueno, a lo mejor es una posibilidad, es más, seguramente sean hasta favoritos para mañana, teniendo en cuenta el historial de esta temporada, ¿no? Pero calma, un poquito de tranquilidad, que igual las cosas cambian muy más rápido de lo que terminamos creyéndolo, ¿no? Y para ello, muchachos, vamos a repasar algo porque miren este clip que es absolutamente indignante. Nos podemos proclamar campeones de Liga en el campo de España en breve, sí. Que espero que si sucede no hagan la sardana porque nos puede salir muy cara, ¿no? Domingo, si hubiera perdido el Madrid, o proclamarme el domingo siguiente en el campo, no, jueves, sí, en el campo español, casi prefiero la segunda opción, ¿no? Que esté el campo lleno, que esté vacío, ¿eh? Eso no, debería estar vacío. Sí, pero si está lleno, pues también igual. Yo casi prefiero que esté vacío, lleno, perdón, porque eso motivará más a los jugadores del Barça para intentar ganar partido. Es que es absolutamente impresionante, muchachos. Esta gente está dando por descontado que primero van a ganar mañana. Y segundo, el Español, que bueno, básicamente no se está jugando mucho. Creo que realmente se está jugando bien poco. Están ahí con la cuestión de que quieren ahí de esa manera faltarle respeto al Español de Barcelona. O sea, es que me parece impresionante. Imagínense ustedes que por casualidades y caprichos de la vida el Barça pierda mañana. No digo que el Madrid vaya a ganar la Liga, no quiero decir eso. Pero imagínense que lo que les va a pasar en las últimas jornadas es que no me quiero ni imaginar. Lo que les va a entrar el frillo va a ser absolutamente de locos. Ya les digo yo que esto parece una apuesta un poco, seguramente hasta irreal a día de hoy, pero para tener en cuenta, préstenle mucha atención a eso. Vamos a pasarnos a lo siguiente, que en este caso es lo de Iñaki Angulo, que lo ha dicho en el testarazo y que me ha parecido sencillamente magnífico. Lo de Negreira que habló aquí. ¿Había novedades? Es que están acostumbrados aquí, y cuando estaba UNICEF también, a que esto de Gerard Martín aquí pitan falta. La de Lamine, el no penalti, y la de Lautaro, el penalti, aquí hubiera habido escamoteo de imágenes. Aquí hubiera habido que no le avisan. Carlos Martínez, que se comunica con la sala, que llega a la sala por su narración. Eso que no, siempre, o sea, que la gente sí. no crea en casa que tiene un telefonillo. Chorro que llega a la sala rojo, por es la retransmisión. Y el audio también. ¿Y? Estaba O ya. sea, ¿tú crees que es que Carlos es el que dice, creo que van a pitar penalti? Y dice la sala por, penalti, que dice Carlos. No, pero. No. Sí, pero, es que es así de retorcido. Señor es así de retorcido. Se ha quedado callado como diciendo, Hasta a punto de decirte, no está mal tirada, Gonzalo. No lo había pensado, pero no está mal tirada. Espera, hay varias patas para la corrupción. Pero los medios de comunicación de este país, empezando por que narra o los que narran los partidos, tienen un poder muy grande de empezar a modular por dónde va a ir el después de una decisión que pueda ser clarísima, incluso que pueda ser fronteriza. Es que es absolutamente demoledor. Y a ver, yo sé que hay mucha gente a la que Iñaki Angulo, a la que pues este hombre no le cae bien o le han tildado incluso de antimadridista y un montón de cositas, pero muchachos, las cosas hay que hacerlas como tal, ¿no? Hay que entenderlas como tal. Y la realidad es que si este hombre tiene la capacidad o la libertad de hacerlo, va y dice las cosas como son. Y es una realidad. Él siempre se ha enfrascado en cómo los medios de comunicación han blanqueado de manera absoluta y total la cantidad de situaciones raras, por lo menos raras, en las que ha estado puesto el Barça, que por cierto, habla mucho de la eliminatoria del Inter de Milán, pero la mayoría de estas acciones es que ni hubieran existido en España, ¿no? Y llamativo es el caso que, por lo que sea,
No comentan absolutamente nada de el fuera de juego del partido de la ida. No comentan nada de lo que sucedió. Recordemos cuando pasó en el partido de vuelta que el árbitro pitó el primer tiempo de la prórroga y queda Nicolo Varela en un mano a mano. Es absolutamente impresionante. Y ahí van de víctimas de, ay, no sé qué, nos robaron. Es que es absolutamente de loco. Es una eliminatoria en la que hubieron decisiones, bueno, que tal vez una cayó de un lado, una cayó de otro. También cayeron muchas de su lado, pero esas, por lo que sea, no interesa comentarlas. Quiero que vean este video. Es karma absoluto, es una maravilla total. Madrid está eliminado, se ha quedado en cuartos de final. Esto es cuartos de final y esto es la semifinal. El Madrid no puede venir, no puede. Es que absolutamente de locos. O sea, yo no sé quién es este hombre, este muchacho, realmente no tengo ni idea de quién se trata. Pero es absolutamente de locos lo que vivimos. Y es una locura porque si se detienen a pensar, llevaban toda una vida. O sea, el Madrid es evidente que, bueno, es que incluso ha ganado 6 de las últimas 10, 11 tal vez. Es decir, que ha ganado más de las que ha perdido. Pero incluso en esos momentos ellos están ahí todos contentos y tratando de alegrarse. Puedo llegar a entenderlo. Pero en el año en el que podían cambiar un poco su realidad, les ha ido todo de contra, absolutamente, en el sentido de que la Champions han hecho espectacular, seguramente eran los máximos favoritos y una Champions que tenían en las manos y mira cómo ha terminado. Pues obviamente aquí se agradece, se celebra, pero es que es absolutamente de locos. Y algo que me queda muy claro, muchachos, es que siendo el Fútbol Club Barcelona no puedes reír, ni siquiera hacer ningún tipo de comentario antes de tiempo, porque lo más probable es que te la acabes comiendo. Fíjense en este clip y aquí abajo donde está el partido va a tocar colocarle un sticker o algo, un adhesivo o algo. Pero para que no me metan copyright por el partido de fútbol que se está emitiendo aquí en la imagen, pero es probablemente uno de los clips más brutales de la historia del fútbol. Es maravilloso este documento. Vamos a ponerle máxima calidad. Ahí está, listo. El momento del final el momento en el que marca el Inter el 4-3, en el que empiezan a marcharse muy despacio, es de las cosas más bestias que he visto. Porque, a ver, es cierto que es normal que terminen marchándose porque sabían que ya no quedaba prácticamente nada a lo que agarrarse. Pero bueno, es que es sencillamente maravilloso. Repito, una de las cosas que más alegra en sentido general para mí es definitivamente ver perder a este Fútbol Club Barcelona. Es absolutamente de locos y maravilloso. No creo que exista una satisfacción por lo menos parecida, ¿no? De todos modos, chicos, los voy a dejar hasta aquí. Y esperando, por supuesto, que lo hayan disfrutado, que me hagan saber sus opiniones allá en los comentarios. Y lo de siempre, déjame tu like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. Mañana después del clásico. Reacciones y chao.